Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y vamos a seguir adelante con el desarrollo del tema Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba. Pastor Pablo Otremba, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y les invitamos a que ustedes abran sus mentes y sus corazones y seamos impactados por lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Pastor Pablo Otremba. Bueno, gracias. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de comprensión de los tiempos sinópticos, evangelios sinópticos. Hemos ya recorrido bastante mirando la historia detrás de la historia, los eventos que rodearon aquel tiempo en el cual Jesús estuvo aquí en la tierra, ministrando, sirviendo, dando su vida en rescate por nosotros. Miramos ya al Evangelio de Marcos y Lucas y ahora vamos a Mateo. Yo sé que esto para algunos les parece como montar el caballo al revés, pero el tema es que nos vamos a estar ahora concentrando en todo lo que tiene que ver con Mateo y lo que éste nos tiene que enseñar. Claro, uno puede estar concentrándose en Marcos o en Lucas, pero yo voy a hacerlo con Mateo y hoy vamos a mirar una introducción a Mateo y ver algunos aspectos muy importantes que nos ayudan a entender mejor el mensaje y la historia alrededor de Jesús, si nosotros tenemos un panorama general de los evangelios o de cada uno de los libros, y en este caso, pues, el Evangelio de Mateo. Jesús no satisfizo las expectativas de su nación cuando estuvo aquí en la tierra, pues Israel esperaba más bien a un líder político que los liberara de la opresión romana y que fuera un rey israelita que gobernara el mundo, que echara fuera a los romanos de su tierra y gobernara con justicia y orden, pero ese no fue Jesús. Jesús en ese sentido no les satisfizo las expectativas. Los líderes judíos lo calificaron más bien como un líder falso y engañador y lo entregaron para morir como criminal. El Evangelio, según Mateo, quiere convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo, el Mesías que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando leemos el Evangelio de Mateo vamos a leer una y otra vez aquella frase que dice, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que está escrito. Bueno, esto es dicho así un poco parafraseado, pero siempre está haciendo referencia al Antiguo Testamento y cómo profecías del Antiguo Testamento se hacen una realidad en la vida y en el ministerio de Jesús. Bueno, hablar un poquito del autor, Mateo, pues no se menciona a Mateo en este evangelio como el autor, pero se le atribuye este evangelio a Mateo. eh, y también pues fue llamado este hombre Leví y era un recolector de impuestos en Capernaum, era una persona no muy amada por la sociedad. Yo no sé si hay algún recaudador de impuestos a nivel mundial que sea muy apreciado por la gente, pero en este caso sí que lo notamos muy fuerte como Mateo era bastante odiado, posiblemente porque estos recolectores de impuestos no siempre eran honestos y mucho de lo que recolectaban iba a su propio bolsillo. La tradición reporta que Mateo, ya después de que Jesús ascendió y los discípulos comenzaron a servir a la comunidad, a ministrar, nosotros sabemos o conocemos de la tradición que Mateo estuvo como por unos 15 años ministrando, viviendo en Palestina y luego fue evangelista entre los gentiles de Etiopía
y más adelante en Macedonia. Y se dice que él murió una muerte natural. Jesús lo eligió muy pronto en su ministerio. Fue uno de los 12 que acompañó a Jesús en todo su recorrido ministerial aquí en la tierra. Mateo 10:3 aparece una lista de los discípulos de Jesús y ahí aparece Mateo. Su admisión al grupo de estos discípulos no fue algo que todo el mundo aplaudió porque, pues como ya les dije, este Mateo, recaudador de impuestos, un pecador inmundo para los fariseos, ahora siendo parte de este grupo que corría con Jesús, pues llevó a algunos miembros eh, de los fariseos y de los religiosos a reaccionar con hostilidad contra Mateo. Esta hostilidad se manifestó especialmente durante un banquete que Mateo ofreció a Jesús, recién convertido. Jesús va a la casa de Mateo y allí pues Jesús es acusado de comer y estar en compañía de publicanos y pecadores. Entonces lo atacaban fuertemente, dudaban del ministerio de Jesús y de que él entendía verdaderamente quiénes eran esos tipos que estaban ahí alrededor de Mateo y con los cuales él se estaba reuniendo. Ahora, Jesús responde a los escandalizados fariseos diciéndoles en Lucas 5, pero también en Mateo 9, 10 al 3, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y los fariseos también eran pecadores, pero ellos no reconocían que eran pecadores y por eso Jesús no les pudo ayudar. Mateo, ellos entendían, nosotros sí somos malos y necesitamos ayuda y veían que Jesús les ofrecía gracia, les ofrecía vida, les ofrecía un propósito, un futuro mejor y por eso ellos sí se acercaban a Jesús, los fariseos pues en ese entonces. Y eso lo vamos a notar durante todo el Evangelio de Mateo, cómo los fariseos se enojan mucho con Jesús y por la gente con la que él está tratando y a la que él le ministra. Mateo dice sencillamente que la cena tuvo lugar, aquel banquete tuvo lugar en la casa, pero Marcos capítulo 2 versículo 15 y también Lucas 5, 29 nos dice que ese lugar de esa reunión, de ese banquete, fue la propia casa de Mateo. Entonces, Mateo prácticamente tuvo un momento especial de una al inicio de su conversión o su llamado a seguir a Jesús, de tener a Jesús en su casa y poder disfrutar su presencia y a invitar a otros a que conozcan a Jesús. Bueno, aquí un paréntesis y como se dice, una adición, y es que algunos a veces dicen, ¿por qué no hace usted también banquetes al estilo de Mateo y invitas a gente a tu casa a comer, gente que no conoce a Jesús y les compartes el evangelio de Jesús? Es una manera de hacer evangelismo. Esta es una cuña aquí gratis, que digo yo personalmente, para estar involucrados en misiones. Por lo menos Mateo hizo eso y estuvo con otros que lo conocieron, amigos, y pudieron escuchar a Jesús. Es interesante notar que el nombre de Mateo, y este es un punto que es interesante, proviene de la misma raíz que discípulo, mates o Mateo o discípulo, ¿no es cierto? O como lo traducimos hoy al español, que significa uno que fue enseñado y entrenado. Y esto tiene algo muy interesante porque cuando miremos más adelante en el Evangelio de Mateo vamos a notar que este evangelio es como un manual para el discipulado y de hecho
también describe el recorrido de los 12 con Jesús durante 3 años y cómo Jesús invirtió en ellos para hacer de ellos pescadores de hombres y finalmente enviarlos como embajadores del reino a ser discípulos en todo el mundo, comenzando pues en Jerusalén, siguiendo a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Eh, durante los primeros 30 a 40 años después de la ascensión de Jesús, el mensaje del Evangelio se transmitía eh, básicamente oralmente. Mateo escribió entonces la historia acerca de Jesús y la organizó de una manera muy estratégica, eso lo notamos cuando leemos Mateo, para resaltar ciertos aspectos de Jesús, de su vida, su ministerio, pero también de sus enseñanzas acerca del reino de Dios. Mateo es diferente cómo él armó, cómo él compuso este relato de la vida y del ministerio de Jesús y hace un gran énfasis en las enseñanzas de Jesús. Ahora, algunos dirán, ¿fueron esas todas las enseñanzas? Yo no sé, yo me imagino que en 3 años él predicó más que eso. Muchas veces él repetía seguramente muchas cosas de esas, pero lo que nosotros tenemos aquí en Mateo son las enseñanzas del reino de Dios, así bien organizaditas y que se prestan para usarlas como un manual de discipulado. Vuelvo a ese punto porque a mí ese punto es uno de los puntos que me ha, como se dice, sorprendido, me ha fascinado y también lo he usado en muchas ocasiones para enseñar o armar a veces hasta conferencias, ¿no? El Sermón del Monte, Mateo 10, el envío de los discípulos, Mateo 13, las parábolas del reino y otros. Ahí vamos a llegar allí a ese punto en un ratico. Lugar desde donde se escribió, pues se estima que pudo haber sido Palestina o Antioquía. Mateo estuvo unos 15 años en Palestina ministrando, sirviendo allí después de que Jesús ascendió. Entonces podemos fácilmente pensar que pudo haber sido Palestina, de donde él escribió este evangelio. Ahora, las fechas, una vez más, si usted estuvo conmigo en Panorama Bíblico del Nuevo Testamento y ahora aquí en Sinópticos, va a ver que la mayoría de las cartas y también los evangelios fueron escritos como entre los años 58, 50 y algo, hasta 70 o antes de los 70 después de Cristo. Entonces, igual en el caso de Mateo, no tenemos una fecha exacta, pero entre 58 y 65 pudo haber se escrito este evangelio. Ahora, hablemos un poco de los destinatarios, porque es un evangelio como este. Hoy nosotros lo leemos, pero cuando Mateo lo escribió, él tenía un cierto grupo en mente al cual le estaba escribiendo, por lo menos en primer lugar. Entonces notamos que este evangelio fue escrito, primero en arameo, por lo que nos hace pensar que este fue escrito para los judíos primeramente. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido a los judíos. Esto pues resalta mucho aquí en el Evangelio de Mateo. El Evangelio supone que sus destinatarios primarios también conocen el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque más de una vez escribe, se cumplió lo que fue dicho, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 17, se cumplió lo que fue dicho, hace referencia a una promesa o algo escrito en el Antiguo Testamento que en la vida y en el ministerio se cumplieron, se hicieron una realidad. Y esta frase aparece
frecuentemente en el Evangelio de Mateo. Y si usted recuerda, yo les dije en Marcos, esa, esa frase no aparece. ¿Por qué? Porque Marcos le está escribiendo primeramente a gente no judía y ellos no tenían una referencia con el Antiguo Testamento. Y entonces, fuera de una cita en Marcos, él no menciona Antiguo Testamento, pero Mateo sí menciona una y otra vez el Antiguo Testamento para ayudarle a los judíos a entender que en Jesús se cumplen aquellas promesas del Antiguo Testamento que hacen referencia a Jesús, el ungido, el Cristo, el enviado a salvar a la humanidad. Eh, Ahora, ¿por qué escribió este Mateo la carta o este evangelio? Pues quería enseñarle también a los cristianos, no solamente a los judíos, sino a los cristianos que se habían, o a los judíos que se habían convertido y a los otros también, porque vamos a ver que Mateo a la hora de la verdad no solamente tiene en mente a los judíos, aunque principalmente, pero también está pensando en los no judíos gentiles que se convierten. ¿Y qué quiere hacer Mateo con este evangelio? Pues enseñarles todas las verdades acerca del reino de Dios, su rey y todos los mandatos que Cristo enseñó y que cada cristiano debe obedecer. Porque recuerden, Mateo 28, 18 al 20 dice, y hacer discípulos en todas las naciones, y bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora viene el punto, enseñándoles a obedecer todos los mandatos que yo os he dado. El Evangelio de Mateo insiste en la obediencia, insiste en que hay en este reino parámetros, valores, mandamientos que deben conocer los que se convierten a Cristo y que son parte del reino de Dios, entendiendo que en el reino hay una constitución y esa constitución hay que obedecerla. Entonces, por eso en el caso de Mateo terminamos escuchando, oye, hay que aprender todos esos mandatos de Cristo. ¿Cuáles mandatos? Bueno, Mateo los ordenó muy bien y ahora tenemos que revisar esos mandatos y ponerlos en práctica. Y a eso nos llama Dios que hagamos, que cuando enseñemos, cuando hagamos discípulos, entonces le enseñemos todo lo que Jesús mandó. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que mandó Jesús? ¿Qué es todo lo que Él nos mandó que obedeciéramos? Bueno, en el caso del Evangelio de Mateo, está claro, hay las enseñanzas muy bien organizadas, podemos tomarlas, revisarlas y creerlas y aplicarlas a nuestra vida. Eh, las enseñanzas para el nuevo Israel bajo el rey y Mesías, ese es el tema que nosotros vemos aquí reflejado en este evangelio. El evangelio, vuelvo a repetir esto, pero es importante que reconozcamos que Jesús se presenta como rey y él es presentado como rey. Ahora, si hay un rey, hay un reino y en el reino hay un estilo de vida o hay una constitución según ciertos valores y en este caso, pues es un estilo según los valores del reino. Entonces, hay un rey, hay un reino y hay unos valores que van a marcar el estilo de vida del reino. A veces hoy en día algunos creen que tener un auto nuevo 4x4, eso es cosa del reino. Cosa del reino es vivir de acuerdo a los mandatos de Jesús que hablan de integridad, de temor a Dios, de adorar al Rey de Reyes. Es aquí en el reino de Dios hay un estilo de vida. Entonces, ese es el tema que vamos a estar, cuando leemos en el Evangelio de Mateos, encontrando una y otra vez.
Mateo también muestra que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Y por qué podemos decir eso? Pues Mateo muestra claramente que este Jesús cuando niño y siendo perseguido por Herodes, José, su padrastro y María se van para Egipto para esperar aquel momento cuando ya este hombre Herodes muere y ellos puedan regresar. Entonces ellos regresan de Egipto, salió de Egipto, estuvo 40 días en el desierto, haciendo referencia a los 40 años que Israel permaneció en el desierto después del tiempo en Egipto. Este Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque entrega la nueva ley en el monte. Él entrega la ley del reino de Dios en un monte, en el monte o donde nosotros decimos el sermón del monte, aquel monte donde él dio aquel sermón. Y también dice que va a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Jesús es el rescatador, el rescatista. Mateo capítulo 1, versículo 28 nos dice que Él nos salva del pecado, de esa esclavitud. Él es el Salvador. Entonces hay muchas referencias aquí con Moisés y por eso se dice que Jesús es el nuevo Moisés. Pero también es el maestro. En Mateo nosotros vemos a Jesús como alguien quien constantemente está enseñando los parámetros del reino de Dios. Y aquí pues está el Sermón del Monte, pero no es el único porque hay otros momentos donde Jesús está enseñando. Y algo que notó la gente cuando Jesús estaba enseñando era que él lo hacía con autoridad. Y eso es lo que impresionaba a la gente y decían que él enseña con autoridad, no como los fariseos y religiosos de aquel entonces. Mateo 7, 28 al 29, podemos notar eso. Él enseñaba con autoridad. Aleluya. También vemos en el Evangelio de Mateo que aparece anunciando el reino de Dios. Mateo capítulo 4, 17 dice, el reino de Dios se ha acercado. Un reino que es opuesto al reino de la oscuridad y del mal. ¿Cuál es ese reino de la oscuridad y del mal? Pues varias citas hablan de eso, pero escogí la de Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. En el reino de la oscuridad, el líder, el que manda, es el diablo, el líder de los poderosos del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Si usted quiere hacer un pequeño estudio acerca de cuáles son las características del reino de la oscuridad, entonces aquí en Efesios capítulo 2, 1 al 10, usted puede sacar algunos detalles. Y Jesús vino a librarnos de ese reino de la oscuridad para trasladarnos al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de la vida, porque este reino es un reino de muerte, no de vida. Y gracias a Jesús que vino a esta tierra para rescatarnos de esa muerte, de esa perdición, de esa desesperación, de esa existencia sin propósito. Y este Jesús que anuncia el reino de Dios. Ese no era un mensaje de tristeza. Ahora viene el reino de Dios.
No, era, ahí viene el reino de Dios, ahora viene el cambio, ahora viene de verdad la transformación, el propósito de vida. Y eso lo encontramos en Jesús. Y esto es uno de los mensajes que vamos a estar leyendo constantemente a lo largo del Evangelio de Mateos. Y algo que también me llama mucho la atención en el Evangelio de Mateo es que es Dios con nosotros. Usted dice, pero ¿por qué te llama la atención? Bueno, es que en Mateo 1:23 dice que Él se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1:23. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Mateo 28:18 al 20, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él es Dios con nosotros. Qué consuelo, qué mensaje de ánimo, de fortaleza es este, cuando entendemos que Él es Dios con nosotros, no es Dios lejos, así como en el caso en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Baal orando a Baal y rasgándose ahí para ver si impresionaban a Baal, para que hiciera caer fuego del cielo y nada ocurría. Elías se burlaba, decía más, griten un poco más duro, a la larga se fue de paseo, está comiendo, está durmiendo, como sea. Ese no es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Él está presente donde sea que estemos y quiere acompañarnos y manifestar su poder, su autoridad, su amor, su gracia para con nosotros. Ahora, ¿cuál podría ser uno de los versículos claves en este evangelio? Pues yo tengo como dos. Y uno como que es creo que muy bien lo conocemos, y es Mateo 28:18 al 20, donde dice que toda autoridad le ha sido dada a él en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es bueno, no, más que un versículo clave, son tres versículos aquí, pero hay otro que yo creo que llama la atención, eh, y ese es Mateo capítulo 6:33. Más primeramente buscad las cosas del reino de Dios. Y esta también es parece muy interesante. ¿Por qué? Porque incluye el reino de Dios, las cosas del reino de Dios, los valores, los principios, los mandatos, la constitución del reino de Dios, el estilo de vida del reino de Dios, es lo que primeramente tenemos que buscar, y el resto nos lo añadirá Dios. Sigamos mirando aquí el Evangelio de Mateo y algunos propósitos que yo creo que tenía Mateo cuando escribió este Evangelio. Uno, él quería, yo creo, proveernos de un manual, con un manual de enseñanza, y para que todos los discípulos de Cristo sepan lo que Cristo enseñó. Y yo digo, gracias Mateo por poner esas cosas tan ordenadamente en papel. Y naturalmente eso no eran simples prédicas para decir, wow, fue una linda retórica o algo así, sino el manual de enseñanza es para que ahora nosotros obedezcamos lo que Jesús nos ha enseñado. Esto lo notamos en el mismo Sermón del Monte. Cuando vamos al Sermón del Monte, capítulo 7, al final del Sermón del Monte, Jesús aclara y dice que ya después de escuchar todo lo que hemos escuchado durante toda su enseñanza, es importante que nosotros no solamente seamos oidores de esta enseñanza, sino también hacedores. Dice aquí versículo 24 de Mateo 7: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es
sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, ¿cómo construyo yo mi vida de manera sólida, que las circunstancias de la vida, las tormentas de la vida no me hagan daño? Con obedecer. Aquí Jesús es muy claro, muy sencillo. No podemos ser cristianos que solamente están escuchando las cosas de Dios y que están fascinados con las cosas que Él hace, porque Él también alimentó a hambrientos. ¿Recuerda esa historia cuando Él dio pan y pescado a 5,000 y en otra ocasión a otros tantos miles? Y muchos lo buscaban, era por el pan, era por el pescado, por ver cómo llenaban su barriga. Pero Jesús llega y dice: mire, mi enseñanza es para que ustedes la obedezcan. Eso tiene que transformar su vida. Eso tiene que tener efectos en tu estilo de vida. La obediencia es lo que importa. Es interesante cuando uno ve aquí que en tiempos de Jesús habían quienes seguían a Jesús, escuchaban todas sus prédicas, posiblemente las afirmaban y decían: wow, wow, esto es una enseñanza con gran autoridad. Y después pedían era pan para llenar su estómago y ahí terminaba. Por eso Jesús en un momento dado llegó y dijo: mire, si usted me sigue, tiene que obedecer. Aquí no se trata solo de que yo le dé pan, sino que usted obedezca los principios del reino de Dios y viva de acuerdo a ese espíritu del reino. Interesantísimo esto. Mateo nos enseña esto con mucha fuerza. Como todos los evangelios, este tampoco es una historia completa de la vida y del ministerio de Jesús. Mateo escoge más bien una serie de eventos y de enseñanzas. Las enseñanzas, como ya les dije y lo volveré a decir varias veces, las agrupa en 5 presentaciones y las veremos en un rato, añadiendo entre cada una de esas enseñanzas eventos e historias de la vida y del ministerio de Jesús, y también historias de cómo las personas se relacionaban con Jesús. Mateo también nos muestra cómo el rechazo de Jesús por parte de los judíos es cumplimiento de la profecía de Dios. Eso no era una sorpresa para Jesús que los fariseos y otra gente lo estuviera rechazando. Eso ya estaba escrito y en la vida de Jesús se estaba haciendo esto una realidad. Dice Mateo 21:43: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Eso en qué contexto lo dice Jesús? Pues mire, hay gente que rechazó el mensaje de Jesús y atacaba a Jesús. Y entonces en ese contexto él dice: bueno, ustedes no lo quieren, a ustedes se les va a quitar lo que tienen para dárselo a un pueblo que sí va a producir los frutos del reino de Dios. Y estaba aquí haciendo referencia a los gentiles, a los no judíos que estaban hambrientos de este mensaje del reino de Dios, del mensaje de la salvación en Cristo. Para que este evangelio llegara más tarde también a los judíos dispersados. Esto fue otro de de las cosas por qué escribió Mateo el evangelio, para que también los gentiles en otros lados escucharan el evangelio.
y pudieran entender las verdades de Dios. Así que este evangelio, aunque fue en primera instancia escrito a los judíos, también muy ahí aparece que él estaba ayudándole a los gentiles a entender, oye, esto también es para ustedes. ¿Por qué lo digo? Pues solamente comenzando con Mateo capítulo 2 tenemos la historia de los sabios del oriente. Y no sé si usted está pensando solo en tres. Aquí no dice que hay tres. No sabemos cuántos fueron. Solo sabemos que fueron tres regalos que trajeron, pero pudieron haber sido mucho más de estos sabios. Pero eran quién, ¿de dónde venían estos sabios? Eran gentiles que venían de Oriente, por allá de Irak, y algunos hasta dicen que pueden haber venido hasta desde el norte de lo que hoy es la India, Pakistán, India, esa región. Bueno, ellos llegaron de lejos, eran gentiles y su trasfondo, pues difícil de rehacerlo, de ver quiénes eran, pero eran gentiles y vinieron de lejos y entendían que el Mesías había nacido, el rey de los judíos, y aquí llegaron. ¿Qué nos enseña esta historia? De hecho, esta historia no aparece en los otros evangelios, solamente en el evangelio de Mateo. Eso muestra de que o Mateo estaba tratando de despertar un poco de envidia entre los judíos para que ellos se apuraran y se acercaran al rey de reyes y lo adoraran, y quería despertar esa envidia con la historia de unos no judíos, gentiles, de trasfondo a la larga hasta posiblemente dudoso, llegando a donde Jesús para honrarlo como rey. Entonces, y bueno, hay otras historias en el Evangelio de Mateo que nos muestran claramente que el Evangelio no es solamente para los judíos. Ah, bueno, ¿y qué decimos de la genealogía? En la genealogía, y vamos a ver eso más adelante en otra sesión, aparecen cinco mujeres en la genealogía de Mateo, el evangelio que aparentemente fue escrito para convencer a los judíos de que Jesús era el, eh, el Mesías. Normalmente no aparecían las mujeres en las genealogías, y Mateo le mete de una vez cinco mujeres a ese evangelio. Y entre otras está, por ejemplo, Rahab, la prostituta, Ruth, que es una gentil también. Aquí nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que Mateo está tratando de ayudarle a los gentiles a entender que este Evangelio y este Jesús no vino solamente por ellos, sino que también vino por los gentiles, de hecho, por todo el mundo. Por eso al final, en Mateo 28, 18 al 20, él llega y los envía a ser discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Vemos cómo este evangelio está, mejor dicho, si esto no es inspiración, entonces yo no sé qué es, pero inspiración de Dios, porque aquí todo está como bien entrelazado y muy claro presentado. Ahora, el propósito principal de este evangelio es mostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. En Mateo capítulo 1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. En otras palabras, Jesús cumple las profecías acerca del Mesías. Además, Mateo muestra en su evangelio cómo la historia bíblica acerca de Dios e Israel sigue su curso. ¿Recuerdan ustedes que antes de que Jesús viniera hubo aquí a la tierra hubo un periodo de alrededor de 400 años que llamamos los años de silencio? No habían profetas, no había alguien quien llamara a adorar a Dios, había un enfriamiento en cuanto sí,
a la adoración de Israel, al Dios quien lo sacó de Egipto, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No habían profetas que anunciaran la palabra de Dios. Era un tiempo espiritualmente de crisis, pero interesante, que en esos años Dios no se había escondido, no estaba de vacaciones, no estaba desubicado y por allá, quién sabe, de paseo, de vacación. No, 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 no. Dios estaba escribiendo historia en secreto, porque de repente, en el momento dado, cuando ya se cumplieron los tiempos, aparece Jesús. Y Dios había estado ya trabajando esos tiempos para que llegara ese momento específico. Entonces, el Evangelio de Mateo muestra en su Evangelio cómo la historia bíblica acerca de Dios e Israel sigue su curso. Primero, Jesús es el Mesías y el rey del linaje de David. Él fue prometido en esos tiempos y ahora Él es la realización de esa promesa. Segundo, que Él es el nuevo maestro con autoridad como Moisés, Mateo 7, 28 al 29. Lo dije y lo vuelvo a recalcar. Él es presentado como el maestro con verdadera autoridad. Y Jesús espera, naturalmente, que sus enseñanzas se pongan en práctica como ya lo habíamos leído y visto. Y tercero, Él es Dios Salvador. Este es uno de los mensajes claves en el Evangelio de Mateo. Él es nuestro Salvador, Él es Dios Salvador, Él es Dios con nosotros. A Mateo le interesó dar a entender que la mayoría o la mayor parte de Israel rechazó a Jesucristo y su reino. Esto lo vamos a encontrar cuando lee usted Mateo una y otra vez, que el rechazo, el rechazo, el rechazo. Jesús no encontró en los fariseos y en los religiosos una puerta abierta. Ellos lo cuestionaban, lo rechazaban. Sí encontró puertas abiertas fue en gente sencilla y especialmente en gente desechada por la sociedad en general. Solo al fin del mundo Cristo vendrá en gloria. Él vino ahora como el Rey de Reyes, pero en ese tiempo vendrá como ese Rey de Reyes que va a juzgar y gobernar a las naciones. En este momento tenemos todavía el reino de la oscuridad, obrando paralelamente al reino de Dios aquí en la tierra. Y usted define a cuál vas a servir y quién vas a seguir. Lo real es que Jesús viene en su momento dado y Él va a poner orden y va a gobernar las naciones, y todo lo malo va a tener un fin. Ahora, un resumen rápido. Bueno, rápido, eso siempre es una palabra que no va muy bien conmigo, pero es como para mantener su atención. Pero aquí van algunas características que yo tengo aquí como anotadas, resumidas, también tratando de seguir el ejemplo de Mateo y poner todas las cosas en paquetes. Aquí va un paquete, características del Evangelio de Mateo, un resumen. Uno, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como Rey prometido, ya lo habíamos mencionado. Él menciona el reino de los cielos. Mateo no menciona el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, la palabra Dios, Jehová, una palabra que no usaban los judíos por porque le tenían reverencia, no querían usarlo mal ese nombre. Entonces, Mateo usa más bien entonces el reino de los cielos, pero igual es el reino de Dios. El Evangelio de Mateo nos revela de manera especial cómo personas sencillas, no religiosas, aceptan a Jesús, y usted va a ver eso
en Mateo 2, los sabios del oriente, pero también en Mateo 8 y Mateo 9 vas a encontrar, y no solo ahí, pero menciono esa parte, donde gente sencilla, leprosos, enfermos, endemoniados, ellos son las personas que aceptan a Jesús, son transformadas por su poder y creen en Él y le siguen. Mateo también es un evangelio de mucha enseñanza. Yo ya les mencioné eso, por eso se dice que el evangelio de Mateo es un evangelio didáctico y no tanto histórico. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Todas terminan con una cierta frase cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Y usted puede revisar eso en Mateo 7:28, por ejemplo, cuando termina el Sermón del Monte. Mateo capítulo 11:1, cuando termina todas las indicaciones, enseñanzas a sus discípulos, cuando Él los envía a hacer lo que Él mismo hizo, predicar el mensaje del reino de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios, y entonces les dice qué tener en cuenta cuando ellos van, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 10, pero termina esto con capítulo 11:1, donde dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. También en Mateo capítulo 13:53 leemos cuando Jesús terminó de decir estas cosas. ¿Cuáles cosas? En Mateo capítulo 13 encontramos las parábolas del reino de Dios. Y Mateo capítulo 19:11 aparece esta frase igualmente. Y en Mateo 26:1. Mateo 19:1 es terminando aquella enseñanza de Jesús acerca de nuestras relaciones interpersonales, especialmente le dedica mucho tiempo aquí al tema del perdón, el perdonar a otros. Mateo capítulo 26:1 concluye los capítulos 20, bueno, 24 y 25 que hablan de los tiempos finales y cómo estar preparados para la segunda venida. Entonces tenemos aquí los 5 conjuntos de enseñanzas. Mateo 5 a 7 es el sermón del monte, las enseñanzas del reino de Dios, la constitución del reino de Dios. Tenemos, como ya les mencioné, Mateo 10, el ministerio de los discípulos. Pues ellos practicaron lo que habían aprendido hasta ese momento, y llamamos eso también la pequeña comisión, porque Jesús solamente los envió a ministrar a los judíos, a Israel, y no ir más allá de Israel. Por eso se llama mucho esto la comisión pequeña y no la gran comisión. La gran comisión después la vamos a escuchar en Mateo 28:18 al 20, las parábolas del reino, Mateo 13, el carácter de los verdaderos seguidores de Cristo, Mateo 18, y finalmente 24-25, las enseñanzas acerca de los últimos tiempos. Y aquí un pequeño, como se dice, una pequeña cuñita gratis, y es que no está hablando de fechas, sino de cómo estar internamente preparados para ese momento cuando Él vuelva. El énfasis allí en estas enseñanzas es el carácter, cómo estar preparados para que no sea una sorpresa eh, cuando Jesús venga. El Evangelio revela claramente cómo invirtió Jesús en sus 12 discípulos. Eso es otra cosa que uno ve cuando estudia el Evangelio de Mateo. En Mateo 4:19 los llama y les dice, vengan y síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Aquí les dice prácticamente cuál es el plan que Él tiene con ellos. Uno, que estén con Él, porque estando con Él van a escuchar las enseñanzas, van a ver su vida, van a poder, sí, aprender de Él cómo se vive en el reino. Por eso Él dice, y yo haré, yo los habla de transformación
va a haber un proceso de transformación y lo notamos. Jesús es los para cuando ellos están peleando a ver quién es el más grande. Él dice, hey, por aquí no es, esto no es asunto del reino de Dios, eso es asunto del reino del mundo. En el reino de Dios las cosas funcionan de una manera diferente, transformación, y yo haré de ustedes que pescadores de hombres. Ese es el plan final de que enviarlos a las naciones para alcanzarlas e invitarlas a ser también parte del reino de Dios. Este evangelio, yo le acabo de decir que es el evangelio que muestra claramente cómo Jesús invirtió en los 12, en Mateo 9, 35 al 38, incluyendo Mateo capítulo 10, muestra cómo él dice que ahí hay una cosecha que recoger, hay muy pocos obreros y él les está transmitiendo, ustedes son los hombres para la cosecha y los envía para que ya practiquen en un comienzo a hacer lo que Jesús hizo. Y en Mateo 28 después los envía. ¿Y a dónde los envía? A las naciones. Y los envía a ser discípulos. ¿De dónde vamos a aprender a ser discípulos? Bueno, hay que leer Mateo y ver cómo hizo Jesús con los discípulos, cómo invirtió en ellos. Y yo creo que de ahí podemos sustraer aquellos principios que pues, nos van a ayudar también cuando nosotros estemos invirtiendo en la vida de otros que son seguidores de Cristo y quieren crecer y queremos hacer de ellos también pescadores de hombres, reproducir. Esta es la clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mateo nos da en ese sentido un claro, una ruta muy clara cómo hacerlo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del Rey en todo sentido. Hay una genealogía que lo confirma como el retoño de David y también muestra en su Evangelio que Cristo es el que cumple todas las profecías acerca del Mesías, de ese rey. Y en realidad todo el Evangelio destaca que Jesús es el rey y es Emanuel, el rey que está con nosotros, es Dios con nosotros. Este evangelio también es el evangelio del reino de los cielos. Y bueno, ya mencioné suficiente de esto, creo que es también el reino que habla de la justicia superior. ¿Dónde vemos eso? Pues en el Sermón del Monte, entre otras, que, bueno, la justicia de Dios no son cosas externas, sino primero que todo es el corazón cambiado a al estilo de Jesús y entonces vamos a actuar de una manera diferente y no religiosamente cumpliendo unas leyes como lo insistían los fariseos que debían hacer las personas y vivían una doble vida. Hipócritas los llamaba porque planteaban una religiosidad, pero que en el corazón estaban lejos de serlo. Es el Evangelio del Nuevo Israel, es el único evangelio que menciona la iglesia, eclesía, en Mateo 16, 18 y 16, 18 y en el 18, 17, aquí aparecen esta palabra iglesia y es el evangelio que nos muestra que la iglesia va a ser una iglesia local y va a ser una iglesia universal, una iglesia que va a ser una comunidad regada en todo el mundo. Y ahora, esto sí es muy, muy, muy interesante, que el Evangelio de Mateo es también el Evangelio donde el Espíritu Santo está en acción. El Espíritu Santo está en acción en todo el Evangelio de Mateo. Está en acción en el momento que es que María pues concibe, entonces Jesús es concebido en el vientre de la Virgen María, dice aquí en Mateo 1, 18 al 20. El inicio del ministerio de Jesús en Mateo 3, 16 está marcado por la venida del Espíritu Santo sobre la vida
de Jesús, y él mismo dice, y yo fui ungido para traer buenas noticias, liberar a los cautivos, etcétera. Es el ungido para poder hacer el ministerio al cual fue llamado por Dios, por el Padre, para hacer. El Espíritu Santo empoderó a Cristo para sanar enfermos. Mateo 12:15 hasta 20, hasta el capítulo 20, bueno, ese capítulo 15 a 21 y también el versículo 18 nosotros leemos que Jesús los sanaba por el poder del Espíritu Santo. Y también en este evangelio se está anunciando que Él viene a bautizar con el Espíritu a todos sus seguidores. Aquí ya hay una promesa, vamos a ser bautizados en el Espíritu. Este evangelio, pues otra vez, está haciendo mucho énfasis en la necesidad del Espíritu Santo para poder hacer lo que Jesús hizo, para poder cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No sobra decir que en Mateo se advierte acerca de personas que son carismáticas, pero que no viven según las reglas del reino de los cielos. Mateo 7:21 al 23. Y yo digo, wow, este es un punto muy importante, porque usted, pues, es usado por Dios para sanar enfermo, no quiere decir que usted está bien automáticamente. De hecho, en Mateo 24:24 habla y nos advierte de falsos maestros que hacen muchos milagros y señales y hasta desvían a los verdaderos creyentes de la verdad. Entonces, las señales y los milagros, aleluya por ellos, de hecho son cosas que acompañan la predicación del evangelio, pero no necesariamente dicen algo acerca de la vida de los que son usados o de los que hacen los milagros. Así que no crea que porque Dios te usó para sanar a un enfermo, ahora todo está bien. Tú puedes a la larga estar mal y tienes que corregir tu vida y ponerla en orden. Jesús también declara o claramente reitera que las obras hechas por Él son por medio del poder del Espíritu Santo, y estas obras revelan que ha llegado el reino de Dios. Y los fariseos pensaban que Él estaba echando fuera demonios en el nombre del jefe de los demonios. Y Jesús aclara muy bien que no, este evangelio, estos hechos están ocurriendo por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, en la gran comisión, la iglesia es enviada a ser discípulos, bautizándolos como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es una sola fórmula. Si usted lee 2 Corintios capítulo 13-14, va a encontrar que allí Pablo le escribe a los corintios, se despide de ellos, o cuando cierra la carta se despide diciendo que el amor del Padre y la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes. Y así cierra su carta. ¿Qué significa eso para nosotros cuando estamos bautizando a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, lo estamos bautizando en el nombre del Padre, el que lo ama y que envió a Jesús a este mundo. Estamos bautizándolo en el nombre del Señor Jesucristo y su gracia que nos llega porque Él murió y resucitó. Y también bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, porque es en esa comunión con el Espíritu Santo que vamos a poder vivir una vida que marca la diferencia. Vamos a poder vencer los pecados, vamos a poder vencer la oscuridad de verdad, el reino de las tinieblas, y vamos a poder avanzar el reino de Dios en esta tierra. Y con eso yo quiero terminar y decir aleluya por Mateo, quien escribió un evangelio tan ordenado y hoy es una gran bendición para nosotros. Los invito a que lean los evangelios o escúchenlos varias veces durante estos tiempos que están estudiando los evangelios sinópticos. Son escritos que nos ayudan a tener un encuentro con Jesús y a ver nuestras vidas
cambiadas. Dios les bendiga y nos vemos en una semana. Pastor Pablo, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por no solamente introducirnos, sino sumergirnos en el tema del libro de Mateo, tocando temas tan importantes como el reino de Dios y las leyes en el reino de Dios. Todo esto y mucho más seguiremos aprendiendo y seguiremos avanzando en nuestro entendimiento de los evangelios sinópticos y seguiremos adelante con este libro de Mateo. A todos ustedes que estuvieron aquí y se sienten que han sido bendecidos y han podido aprender en este proceso, yo les invito a que ustedes hagan un like allí en la página de YouTube, a que usted lo comparta con otros y a que se inscriba allí a nuestra página de YouTube. Cuando usted lo hace, usted está promoviendo el Evangelio, usted está permitiendo que podamos llegar a muchos más sitios y tocar muchas más personas con algo tan sencillo como un like, como inscribirse en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes, los oyentes. El Señor les bendiga y continuamos con nuestra clase la próxima semana.